Culto Dominical Matutino con el pastor Juan Kim, director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas, Chile. En esta mañana vamos a compartir la palabra de Dios, Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10, del versículo 1 voy a leer. Sería bueno que yo lea todo versículo hasta 48. Debería tener paciencia conmigo para que nosotros sepamos historia de detalles. ¿Puede alzar un poquito más volumen? Hechos capítulo 10 del versículo 1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y honraba a Dios siempre. Este vino claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba, y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegando a la puerta y llamando, preguntaron si
moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: He aquí 3 hombres te buscan. Levántate, pues, y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: He aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: Levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo: Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: Hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar. Y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde
Galilea después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: pues, ¿acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Hasta el versículo 48, largamente he leído. Leyendo esta palabra, Hechos capítulo 10, Dios me daba algo entendimiento. Es maravilloso, ¿no? Porque siempre nosotros estamos leyendo la Biblia, pero cada día que estamos leyendo la Biblia, Dios nos da otro entendimiento, también sentido espiritual. Entonces, Hechos, eso es el libro que había escrito por medio de Lucas. El Señor que había escrito, San Lucas también, lo mismo, ¿no? Escritor es Lucas. Lucas era doctor, médico. Él estaba observando detalladamente la vida de nuestro Señor Jesucristo, también como Dios manifestó el Espíritu Santo del Señor en la vida de los apóstoles y también discípulos. Pero acerca de la vida de Cornelio, estaba escribiendo casi 2 capítulos de Hechos, porque está lleno de capítulo 10,
completamente está saliendo la vida de Cornelio, que recibe la salvación con su familia. También el capítulo 11 de Hechos, y sale una parte. Entonces, Dios está dando oportunidad de explicar la vida de Cornelio en el libro de Hechos, muchas partes. Significa que Dios tanto quiere hablar a nosotros acerca de la vida de Cornelio. Porque Cornelio era romano, era centurión es decir que bajo autoridad de él, más o menos 100 personas ahí. Por eso una persona que domina a 100 soldados tiene mucha capacidad. Es decir que tenía capacidad y también tenía posición alta. Tal persona no tendrá nada de preocupación de sustentar su vida, porque hay salario. También podía dominar su familia, ¿no? Porque teniendo capacidad y alta posición, y también teniendo dinero, entonces puede dominar fácilmente su familia. Pero él estaba enfocando hacia religión. Porque yo digo religión, es decir que él tanto quería ser buena persona, también tanto quería adorar al Señor. Por eso uno que adora al Señor, uno que busca al Señor, tal persona está teniendo religión. Por eso con su familia, teniendo miedo de Dios, teniendo respeto al Señor, adorando al Señor, dando limosna a los pobres, también siempre oraba al Señor, y por fin él escuchó la voz de un ángel que Dios había enviado. Imagínense, siendo centurión, teniendo capacidad, y allá no le faltaba nada de su vida, sirviendo al Señor, pero ¿por qué siempre él oraba al Señor? ¿Quién puede orar al Señor siempre? El que se necesita recibir la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Por tener el corazón alto, no puede humillarse ante Dios. Porque según su pensamiento, piensa que no es necesario pedir al Señor, porque ya es suficiente, yo tengo todo. Eso es ser humano. Pero este señor Cornelio no era así. Teniendo posesión alta, hay ganancia, también 100 soldados que están obedeciendo ante su orden, pero siempre él quería doblar su corazón. En la vida de ser humano, ¿cuál es la bendición? Sabe manera de doblar el corazón. Eso es, se llama humildad. Teniendo humildad ante presencia de Dios, siempre se puede humillarse. Porque mientras tanto que está viviendo bien, pero si Dios le quita la salud, entonces, ¿cómo será? Inmediatamente la gente puede ser paralítico. ¿Es cierto? Por eso el ser humano no tiene que jactarse por sí mismo, ¿no? Porque nadie puede mantener su salud. Alguna persona dice que, yo estoy haciendo ejercicio cada mañana,
estoy jugando fútbol, ya estoy teniendo salud, así dice, ¿no? Ya, pregunten, a los deportes, ellos no tienen nada de enfermedad. Futbolistas nunca van a tener nada de enfermedad. Y los que tenían salud ya pueden mantener hasta morir. No creo. Alguna persona nunca hizo nada de ejercicio, pero vive largamente con salud. ¿Es cierto o no? No responde nadie. Significa que a alguna persona no le gusta nada de hacer ejercicio, pero hasta 80 años, 90 años puede vivir. Pero alguno desde su juventud estaba haciendo ejercicio y ya practicando, manteniendo salud, pero de repente teniendo cáncer, teniendo enfermedad y se cae, ya no puede levantarse. Significa que cada momento el ser humano tiene que reconocer que es débil. Señor, sin su ayuda yo no puedo aguantar mi vida. Señor, sin su gracia yo no puedo aguantar el día hoy. Por favor, tenga misericordia de mí. Si la gente puede humillarse ante Dios, si la gente puede pedir al Señor con este corazón humilde, siempre va a mantener la gracia del Señor, la misericordia del Señor. En nuestra vida, así debe tener humildad. Pero ¿con qué propósito Dios envió el ángel para invitar a Pedro? Eso es muy curioso, ¿no? Porque Dios, ¿a quién envía el ángel? Leyendo en el libro de Hechos, cuando estaba encarcelado Pedro y Sila, en aquel entonces Dios envió un ángel para desatar de cadenas para que él pudiera tener libertad, Pedro. Y luego Dios un día apareció por medio de sueño a Pablo, mientras tanto que él estaba viajando a Roma, teniendo gran, como se dice, maremoto dice, así no, viento con tormenta de mar. Por eso estaba a punto de hundir ese barco, ¿no? Pero Dios le había avisado: Pablo, no se preocupe, sí o sí tiene que presentar ¿ante quién? Ante imperio de Roma. Es decir que sí o sí tiene que llegar a Roma hasta que cumpla la voluntad de Dios, no va a morir. Así estaba hablando. También, mientras tanto que Jesucristo fue arrebatado, al lado de Jesucristo había acompañado 2 ángeles. Estoy recordando solamente estas partes. Fuera de eso, en el libro de Hechos no había aparecido varias veces los ángeles. Es decir que para Dios, ese hombre Cornelio era muy especial. ¿Por qué? La verdad que la oración del pecador, Dios no escucha. La verdad que Dios no responde la oración del pecador.
Pero únicamente este hombre, ¿no? Cuando apareció el ángel decía que tus oraciones han alcanzado a Dios. Así dice. Ya, ese es maravillosa. Entonces, por ejemplo, si hubiera orado para recibir perdón de los pecados por su oración, Dios tenía que perdonar de sus pecados directamente. Tus pecados te son perdonados. Así debería avisar a Cornelio, ¿no? Pero Dios no permitió. Tampoco perdonó de sus pecados, sino que Dios le mandó a ángel, a Cornelio, para que invitara a Pedro. ¿Para qué? Para que Pedro le predicará acerca de la salvación, así dice. Entonces mucha gente está pensando, orando al Señor, Dios va a perdonar, así piensa. Pero Cornelio siempre estaba orando, pero todavía está siendo pecador. ¿Por qué? Cuando uno quiere recibir el perdón de los pecados, no por la oración, sino que debería creer en el nombre de Jesucristo, en la sangre de Jesucristo que limpió una sola vez para siempre. Eso es. Por eso, según la predicación de Cornelio, que cuando llegó a la casa de Cornelio, ¿cómo estaba explicando? El versículo 40. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Es decir, que después de resucitar Jesucristo, no apareció cualquier persona, sino que a los que comieron, bebieron juntamente con Jesucristo. Y luego, el versículo 42, como dice, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Es decir, que eso es lo que tiene que predicar. Dios le mandó a Pedro y también a los justos apóstoles para que predicaran acerca de Jesucristo es juez. El juez que juzgará ¿a quién? A los vivos y muertos. Nuestro Señor Jesucristo, por medio de San Mateo capítulo 25, dice que cuando regresa por segunda vez a la tierra, Él va a resucitar a todos los hombres. Se quedarán dos partes. Uno es mano derecha de Jesucristo, como las ovejas. Se refiere, son justos. Se quedarán resucitados, mano izquierda de Jesucristo, son cabras, son pecadores, que todavía no han recibido la salvación y murieron. Significa que Jesucristo un día va a sentarse en el trono y luego Él va a juzgar. A los justos envía al reino de Dios, pero a los pecadores envía al infierno. Entonces, ¿quién va a juzgar? El juez verdadero es
Jesucristo, porque Dios le entregó potestad para que juzgue Jesucristo a todos los hombres del mundo. Por eso, ante Jesucristo, todo tiene que apoderar, tiene que arrodillarse ante Jesucristo, todo el mundo, todas las naciones. Por esa razón, ¿quién puede recibir la salvación el día de juicio de Jesucristo? El que recibió el perdón de los pecados. Entonces, ¿en qué momento? En el momento que Pedro llegó a la casa de Cornelio, Cornelio todavía no ha recibido la salvación. ¿Por qué? Él no sabía. Aunque tal vez se escuchó el nombre de Jesucristo, pero todavía en su corazón no aceptó como su Salvador. Todavía no fue purificado de sus corazones por la sangre de Jesucristo, sino que por su obra, dando limosna a los pobres, siempre adorando al Señor, alabando al Señor, orando al Señor, viviendo con piedad. Pero con esta vida le falta algo. ¿Cuál es? En sus corazones se quedaba el pecado. Por eso vamos a ver Hechos capítulo 11. El versículo 13. Que nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. El versículo 14. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Así dice. ¿Qué palabra tenía que predicar cuando llegue a la casa de Cornelio, Pedro? Pedro sí o sí tenía que predicar acerca de la salvación. ¿Por qué? El ángel sabía muy bien quién tenía el evangelio verdadero. El ángel sabía que Cornelio no sabía este evangelio. ¿Quién tenía? El ángel sabía que Pedro sabía claramente el evangelio sobre el perdón de los pecados. Por eso Pedro, cuando llegó a la casa de Cornelio, tenía que predicar ¿cuál es? Sobre la salvación. Entonces, así el ángel avisó a Cornelio. Por eso Cornelio escuchó esta palabra. Dios me aceptó. Dios me amó. Dios tuvo misericordia de mí. Por eso Dios me envió. ¿Quién? ¿Quién me envió? Ángel. Es cierto. Dios me envió el ángel para que yo escuchara la palabra de Dios a través de Pedro. Por medio de su predicación, yo pudiera recibir la salvación. Así entendió. Es decir, que Dios le ubicó exactamente. Cornelio, usted durante muchos años estaba ofrendando, estaba adorando, estaba orando, estaba dando limosna a los pobres, pero usted no es salvo. ¿Entiende? Señor, yo no soy salvo. Usted todavía no recibió la salvación. ¿Por qué, Señor?
Mire, en su corazón todavía está acumulado el pecado, está lleno de pecado. Yo soy pecador. Por eso usted tiene que invitar sí o sí a Pedro. Pedro le dará palabra de la salvación. Cuando yo invito al Pedro, él me dará la palabra de la salvación. Entonces, para recibir la salvación, yo, sí o sí, yo tengo que invitar al siervo de Dios. Es cierto, invite. Por eso Cornelio llamando uno de 3 personas, ¿no? Soldados, criados, venga. Mire, yo les encomiendo una misión muy especial en mi vida. Escuchen bien. Sí, Señor, dígame. Ahora tiene que llegar a Jope. Se encontraron una casa de Simón, pero dentro de la casa de Simón hay otro Simón, se llama Pedro. Eso es el siervo de Dios. Tiene que invitar. Si dice que no quiere, entonces tiene que rogar. Hasta que él venga, ya ustedes ya no tienen que venir a mi casa. Creo que así le ordenó, ¿no? Ellos, mientras tanto que estaba caminando 2 días, porque creo que 2 días de distancia, ¿no? Llegando, justamente al llegar a Jope, ya Dios otra vez envió el ángel a Pedro. Mientras tanto que estaba esperando, tengo hambre, ¿qué menú está preparando? Asado de res o algo, fideo, no sé muy bien. Ya tengo hambre, yo tengo que comer. Pero mientras tanto que él estaba esperando, orando, cabezando, y de repente llegó algo, visión. Y luego descendía un lienzo del cielo. Pedro tenía mucha curiosidad, ¿no? ¿Qué es lo que hay adentro? Mirando adentro del lienzo ya está lleno de animales. Pero todos son inmundos, reptiles. Cocodrilo, víbora y también cerdos, etc. Y mucho inmundo. Horrible. ¡Fuera! Porque los judíos no les gusta de comer nada de inmundos. Pero salió la voz. Pedro, coma estos. Pedro respondió: Señor, desde niño nunca había metido en mi boca estas cosas. No quiero comer nada, no. Todos son inmundos. En ese momento nosotros tenemos que saber, en su mente, la mente de Pedro, ¿qué regla está grabado? ¿Qué regla está grabado? Grabado Levítico capítulo 11. Para distinguir sobre animal, para saber sobre limpio, sí o sí tiene que rumiar. Rumiar es decir, que comiendo un pasto y luego pasando tiempo se devuelve otra vez y mastileando y puede meter otra vez. Pero ser humano no así hace, ¿no? Rumiar. Y luego pezuña hendida, pezuña separado.
Pero pezuña de caballo es entero, ¿no? No sirve. Eso es inmundo. Por eso, para ser limpio, tiene que rumiar, también tiene que tener pezuña hendida. Entonces, observando los animales, todos son inmundos. ¿Por qué? Negativo. Por la ley, por la regla de Dios, ya todos son inmundos. Pero ¿cómo dice? Pedro, toma estos y coma. Y come, así. Señor, jamás había metido en mi boca, no quiero comer. Pero Dios, como dijo a él, el versículo 13, Hechos capítulo 10, el versículo 13, así dice: y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Ya, lo que estaba hablando Pedro, ¿estaba bien o no? Estaba bien, porque por la ley, por la orden de Dios, no tenía que comer víbora, cocodrilo, chancho, etcétera, ¿no? ¿Me comprende? Hasta conejo y pato. Pero para nosotros ya todos son buenos, ya ricos. Para los judíos es inmundos, ya no tenía que comer. Pero nosotros tenemos que llamar atención de esta palabra. Como dice el versículo 14. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. ¿Ya? Voy a repetir: lo que Dios limpió. ¿Ya? Otra vez: lo que Dios limpió. Otra vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Wow. Ese es el secreto. Ese es el secreto. Porque Dios dice que ya limpió. ¿Cómo limpió? Por la ley había puesto una regla. Los animales que no pueden rumiar y no tiene pezuña hendida son inmundos. ¿Quién puso esta regla? ¿No sabe? Dios mismo puso esta regla, se llama ley. Nosotros llamamos legislativa. Legislativa es como los que hacen la ley. ¿Es cierto? ¿En dónde hace la ley? Entre los diputados, senadores, se unen y ellos establecen la ley. También para derrumbar, borrar la ley, ¿en dónde tiene que pasar? En legislativa sí o sí tiene que borrar. Ya nosotros vamos a borrar esta ley que había presentado hace 50 años. No sirve de nada. Ya, vamos a borrar. Por la votación se hace aprobado, entonces ya se cancela la ley. Nosotros tenemos que reconocer, Dios es como dice, dueño de legislativa. El que hace la ley, el que borra la ley. Por eso nosotros
sabemos muy bien en qué momento Dios había establecido la ley para distinguir entre los animales. Por medio de Levítico capítulo 11, Dios había puesto la regla. Tales animales son inmundos, tales animales son limpios. Pero a través de esta palabra, como dice, lo que Dios limpió, eso es, lo que es limpio, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Significa que ya había derrumbado la ley que había puesto en la época de Moisés. Ahora ya no hay esta regla. No hay inmundo, no hay limpio, sino que todos son limpios. Así dice, según la palabra de Dios. Pero esta palabra no está ubicada a los animales, sino que limpios se refiere judíos. Inmundos se refiere los gentiles. Por eso Pedro, cuando llegó a la casa de Cornelio, decía: varón judío, cuando se encuentra en la casa de extranjero y los gentiles, eso es, como dice, abominable. Ya, repitan conmigo, por favor, este vocabulario. Abominable. Abominable. ¿Cuándo utiliza abominable? Uno que adora a los ídolos. Abominable. También uno que come la ofrenda que ofrendó a los ídolos. Este es abominable. ¿Así utiliza o no este vocabulario? Sucio. Horrible. Sucio. Sucio. Ustedes pueden extender fácilmente la mano con cerdo que está pisoteando de excremento. Oh, cerdo, su pie. Oh, qué lindo. Vamos a dar saludo con mi mano. Saludo. Ya, qué bueno. Y también un beso con cara de cerdo que es, y de su nariz está lleno de excremento y puede dar beso. Creo que no. Abominable. Así estaba hablando. Significa que cuando Jesucristo estaba a punto de ser arrebatado, Él estaba mandando a los discípulos: cuando venga el Espíritu Santo del Señor, serán recibidos gran poder, serán mi testigo desde Jerusalén, Samaria y Judea, hasta confines de la tierra. Así debe ser. Pero pasando muchos años, entre los judíos salvos, todavía tenía regla. ¿Qué regla tenía? La regla antigua por la ley. Abominable. Nosotros no tenemos que predicar. No tenemos que hablar. ¿Con quién? Con los gentiles. ¿Romano? ¿Cómo yo puedo predicar ante un romano? Sucio. Como si fuera como víbora o como si fuera chancho nomás. No. Dios tanto quería utilizar los salvos judíos para que llegara el evangelio a los gentiles, pero teniendo esta regla en su mente. Por eso de primero Dios quería romper la regla que estaba acumulado en la mente de Pedro. Justamente al pensar esto, llegando la gente, tocando puerta. Oh, disculpe, señores, acá vive un señor Simón, se llamado Pedro. Nosotros estamos visitando para invitarle.
De repente Pedro escucha esta palabra. ¿Quién es que llegaron acá? ¿Cómo sabían que yo estoy quedándome acá? De repente Dios le avisó, mire, yo les envió para que invitara a usted. Sin duda tiene que llegar a la casa donde está invitado. Entonces, Dios tenía que trabajar fuertemente. ¿Con quién? Con Pedro. Pedro estaba lleno de reglas. Estaba lleno de pensamiento. Su pensamiento estaba ganando contra la palabra de Dios. ¿Cómo dice? Toma y come, Pedro. No, Señor. ¿Cómo se dice? Una persona que tiene característica muy duro. ¿Cómo se dice? 고집센, ¿no? Terco. ¡Tan terco, maldito! ¡Pedro! ¡Mata y come! ¡No, Señor! Tercera vez. Terco. ¿Cómo yo voy a romper su regla? Pedro, mata y come. No, Señor. Ya, Pedro es terco, es la verdad. Corazón duro. Pero por la gracia de Dios, eso es. Por la gracia de Dios, ya humilló su corazón, quitó su regla y luego él aceptó la orden de Dios. No era casualidad que había aparecido lienzo. No era como casualidad que Dios había dicho 3 veces que mata y come. Dios quería salvar a los gentiles. Por eso al siguiente día él llegó a la casa al siguiente día él partió para llegar a la casa de Cornelio, llevando 2 días. Al llegar, la familia de Cornelio, ¿cómo estaba? Apostrándose a sus pies y luego adoró, dice. ¡Wow! Y luego ellos decían que nosotros estamos ante presencia de Dios. Denos la palabra de Dios. Nunca nosotros hemos encontrado tal persona que tan humilde ante Dios. Él estaba considerando a Pedro como si fuera Dios mismo que estaba hablando. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando nosotros podemos ver película o drama de antepasados de nosotros en el tiempo de país Joseon. En aquel entonces existe el rey. El rey cuando envía su mensaje por medio de mensajero, un ministro o un eunuco. Eunuco no tiene capacidad nada. Pero envía una carta. Llevando esta carta, eunuco, llegando a otra ciudad y llamando un señor noble. Pero al llegar, ¿cómo tiene que decir? Eunuco, yo vengo acá por la orden de mi señor rey. Me envió esta mensaje. Señor noble, salgan adelante. Reciba la carta de mi rey. Hablando como si fuera mujer, siendo eunuco,
Señor, salga, reciba mensaje de rey. Aunque habla como si fuera mujer, pero este mensaje es de rey. Por eso cuando él entrega esta carta y leyendo, dice, el rey le manda un señor que está descansando en su casa. Yo le conozco que usted había hecho grande cosa, pero no había dado nada de galardón. En este momento, siendo rey de este país, quisiera levantar a usted como primer ministro. Por eso, de repente tiene que llegar al palacio que reciba mi orden. ¿Quién tiene que explicar eso? ¿Yo no? El rey dice que va a levantar usted primer ministro. En aquel entonces, el que recibe, ¿ya cómo recibe? De pie, no. Arrodillándose, recibe. Yo recibo la orden del Señor. Majestad, gracias. Manse, manse, manse. ¿Sabe eso? Tal vez vieron película. Así es. Manse, manse, manse. Así. Significa que así recibió mensaje a través de un eunuco. Comparando de la predicación de Pedro, es lo mismo. Cuando él explicó, mire, Dios levantó a Jesucristo como juez verdadero que juzgará a los salvos muertos. Por nombre de Él recibirán el perdón de los pecados, porque Jesucristo murió por el pecado del mundo, hizo la redención eterna. Llegando a esa palabra directamente, la familia de Cornelio, ¡amén!, aceptó la palabra de Dios a través de siervo de Dios. Al aceptar el perdón de los pecados, ya fueron justificados, santificados y perfectos ante Dios. Renacieron, por eso Dios les entregó el Espíritu Santo del Señor. Llegando el Espíritu Santo del Señor, ellos estaban teniendo gran agradecimiento. Amén, ahora sí, soy salvo. Soy justo. Por eso ellos rogando, recibiendo bautismo. Bautismo es decir, sepultando el viejo hombre para vivir como nueva persona. Con nueva persona puede servir al Señor. Por nosotros tenemos que aprender esto. Cuando uno que acepta la palabra de Dios, cuando uno que escucha la palabra de Dios, si tuviera como el corazón de Cornelio, fácilmente va a llegar la fe. Pero alguno piensa, si hable, voy a pensar, ¿sí? Voy a confirmar si es la verdad o no. Teniendo corazón altivo, no puede absorber nada de la palabra de Dios. Por eso depende de nuestro corazón. Depende de nuestro corazón. Cuando escucha la palabra de Dios, puede ser bendecido o no puede aprovechar nada. El día de hoy, nosotros también hemos escuchado el Evangelio, que Jesucristo limpió todos nuestros pecados una sola vez para siempre. Eso es buena noticia. Eso es la bendición de Dios. No hay otro evangelio fuera del perdón de los pecados que hizo
por nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros tenemos el Evangelio bíblico, podemos esparcir el Evangelio al mundo. En aquel entonces Dios nos acompañará, Dios nos ayudará. En esta semana, desde mañana y martes, nosotros tendremos conferencia para los pastores de Ecuador. También desde miércoles nosotros tendremos estudio bíblico con los pastores. Espero que acompañen juntos y oren por el tema de eso. Gracias. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada domingo en la mañana nosotros podemos unir, adorar al Señor, escuchando la palabra de Dios. Como si fuera Cornelio, nosotros podemos absorber la palabra de Dios. También Dios cambió la mentalidad de Pedro, porque él tenía una regla para no encontrar a los gentiles. Pero por su gracia, él podía cambiar de su mente para que él pudiera llegar a la casa de Cornelio. Por fin, él predicó el Evangelio, recibiendo la salvación de la familia de Cornelio. Nosotros podemos alabar al Señor porque esta bendición, este Evangelio está llegando en nuestra vida, en este país, Chile, Argentina, Bolivia y también Sudamérica. Nosotros estamos teniendo grande bendición. También espero que nos utilice como instrumento del Señor para que prediquemos el Evangelio. Mañana y pasado mañana, durante 12 días, nosotros tenemos conferencia internacional de Congreso de Líderes Cristianos para los Pastores de Ecuador. Espero que trabaje fuertemente, Señor. Gracias a todos. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así terminamos. Gracias.